Señoras y señores, Piero y Vittorio les presentan Filosofía de Primos. Un espacio donde se abordan las vicisitudes de la vida desde una óptica mundana de reflexión, y para hacerles sentir que todos compartimos los mismos quebraderos diarios. Muchas gracias por su atención, y esperamos que les guste y lo disfruten. Hola, buenas tardes, amigos de los primos. Bienvenidos a la cuarta entrega, episodio llamado X de Filosofía de Primos. Estamos aquí con mi primazo Piero. ¿Qué tal, Piero? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Aquí estamos, a ver, emprendiendo la nueva aventura esta. A ver, ¿qué tema me tienes para hoy? Va. Pues antes de nada, no sé si has aprendido algo y sigues viviendo para trabajar o sobreviviendo para trabajar o no, pero bueno, corremos un... Y el tema que te tengo te va a gustar, te va a encantar. Venga. Es la nueva paternidad del siglo XXI. Los padres que pensamos que íbamos a llegar a ser. Creo que hay mucho de qué hablar ahí. Y bueno, cuéntame tú, a ver qué opinas Bueno, pues de mira, la nueva paternidad. la verdad que eso sí que es un curro, eso sí que es un trabajo. ¿Sabes? Eso sí que es un Pues no trabajo. sé. Claro, y realmente un trabajo en el que sí que debes de darle más importancia, ¿no? Y bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Yo siempre pensaba que iba a ser mejor padre del que soy, ¿no? Yo creo que esto es algo ya que es generacional, creo que trasciende y pasen los años que pasen y preguntes al padre que sea, te lo dirá. Evidentemente ha cambiado mucho, ¿no? La paternidad, como se vivía hace una generación, por ejemplo, la de nuestros padres, vamos a hablar nosotros como hijos, que podemos hablarlo, y como padres que estamos siendo, ¿no? Y bueno, para mí eso es el mayor trabajo de mi vida. La verdad que es lo más difícil bueno, que se me ha planteado, ¿no? ¿Y tú cómo lo vives? Bueno, pues la verdad que tienes razón. No sé qué te quejas tú por tu lado, pero bueno, creo que hay mucho choque de expectativas, ¿no? Lo primero es vamos a llamarlo el manual que nunca llegó, ¿no? Esto es como todo, al final es prueba y error, todo el mundo te dice, todo el mundo te habla, y como padre tenemos que ser, y bueno, gestionar las emociones es bastante difícil. Otra cosa que me choca mucho, el llamarnos padres helicópteros versus padres faro, ¿no? Te vas al parque y ves a la mitad de los padres corriendo por detrás de los niños, la mitad, el bocadillo, la merienda, no sé qué, hay que te caes, que te subes, que te haces daño, mientras nuestros padres eran padres faro, ¿no? Estaban ahí, te iban viendo, tal, tú jugabas, estabas un poco a tu rollo, y me parece que tenemos que ejercer mucho control sobre los niños, sobre todo lo que hacen, con lo cual también gestionar las emociones supone un estrés doblemente mayor, y no terminar de disfrutar el tiempo con ellos, y ser un poco como te gustaría ser. Bueno, yo lo que digo, al final, y lo puedo decir, es que es como un trabajo. Al final te están también diciendo de ser un padre que nunca has tenido un referente, te están pidiendo que hagas unas cosas que son nuevas para ti, que nadie te ha explicado cómo tienes que hacerlas, ni cómo hay que hacerlo. Evidentemente también cada componente es distinto en cada familia, por lo tanto también tienes que saber jugar a cómo hacerlo y bueno, entonces, claro, tú intentas hacer lo mejor posible, pero al final, bueno, es imposible que hagas algo que alguien no te ha podido enseñar ni te ha podido explicar porque ha cambiado la paternidad por completo. Y yo creo que eso va a Claro. ser una cadena histórica. Es mal llamado la nueva masculinidad, ¿no? O sea, nuestros padres ejercían de proveedores, lo que hablamos un poco en el capítulo anterior también de hoy en día trabajan los dos, ¿no? Antes trabajaba el hombre por lo general y era proveedor, pero no gestionaban tanto emociones, y nosotros nos exigimos ahora gestionar emociones, y eso que pasamos, vamos, en tu caso, el mío, el de mucha gente, muchísimo más tiempo que pasaban nuestros padres, y aparte de proveer esa parte del negocio de la casa, pues tienes que estar con sensaciones, con emociones, la carga mental que conlleva llevar una disciplina que antes era porque lo digo yo, y ahora el porque lo digo yo no tiene efecto. Ahora, y Ya, pero es también un poco increíble, ¿no? Porque, vale, vamos a poner que nosotros, esta nueva masculinidad o paternidad, es que no sé cómo llamarlo, porque la verdad que si alguien se siente que lo digo mal, porque el tema este ahora
¿sabes? De cómo hablar en, en este género, se me escapa también, ¿vale? Lo intento hacer con todo el cariño del mundo, pero también pasa una cosa. Yo me acuerdo, mi padre, tío, me miraba una mirada y ya está. A mí me pasa, tío, que yo, o sea, me levanto, por decirte algo, ahora levantarme, me levanto una hora antes de lo que yo me levantaría para arreglar a las niñas, para hacerlo con tiempo, con cariño, siendo tal. Pero es que al final tengo que acabar gritando. O sea, al final, al final llego gritando. Tú y todos. Cuando gritas, tú dices tú, joder, podría haber dormido una hora más. Es que no entiendo. He intentado hacerlo, no lo he conseguido y al final he acabado haciendo lo que decía que no iba a hacer cuando que hacía mi padre y no me gustaba. Al final, ¿sabes? Y si Entonces, tienes media hora te va a dar igual. Porque si esa- un día se te han pegado más o has pasado mala noche, si tienes media hora vas a hacer lo mismo, pero esos 15 minutos de al hasta aquí te va a surgir igual. claro, el límite también yo noto, y no es una cosa aislada, yo hablo con otros padres y ahora de lo que hablamos, nosotros antes, tu padre te pegaba una mirada o algo así, tú te quedabas sentado y no movías ni un pelo, y los niños de hoy en día es que por más que se lo digas 200 veces, sigue habiendo un Ya. desafío. Entonces también es una cuestión también generacional, también estamos haciéndolo bien. Yo entiendo que antes también lo de la represalia física no era lo correcto, pero ¿dónde está el punto? Porque yo estoy poniendo de mi parte, pero los límites no están llegando. Vale, eso también creo que nos afecta un poco la trampa de las redes sociales, ¿no? El algoritmo muchas veces también se empeña en enseñarte todo lo contrario, que parece que tú eres el único cansado Mm. que hace estas cosas y el resto está por ahí disfrutando en la terraza, disfrutando del picnic. También es cierto que cuanto más comprometido eres con tu hijo, más crispación te trae. Típicos padres que se tiran todo el verano sentados en la silla o en la terraza o en la piscina y sus hijos están por ahí a la buena de Dios y tú, vamos, se te cae el alma de decir, joder, es que estos niños son carne luego de mala educación, de falta de respeto y tú estás muy encima, ¿no? La trampa de las redes, que qué bonito es, ya, macho, pero yo tengo 24 de mis 24 horas son para ellos. Y yo, el decir, voy a jugar al pádel, voy a entrenar, voy a ir a la montaña, es como nunca puedes. Entonces, también eso, la falacia de la nueva paternidad, ¿no? Sí, lo que está claro es que hay una sobreexigencia, ¿no? En todos los campos, lo que hemos hablado, tienes que tener un trabajo perfecto, que te sientas identificado, tienes que tener propósitos de dejar de fumar, de ir al gimnasio, luego tienes que ser buen padre, tienes que seguir siendo un buen deportista, no sé qué. Y yo la verdad que muchas veces cuando veo a gente así que hace reels y cosas de estas, muchas veces me lo miro con detenimiento y miro la casa que tiene y digo yo, esta casa no es de trabajar, ¿sabes? 10 horas cada día, A mí, a mí, este que está haciendo este reel no me engaña, ¿sabes? O mucho el que tiene que muchos reels y dices tú, este tiene a alguien que le cocina, le lava los platos, le plancha la ropa y algo así. Entonces, quizá es eso un poco, ¿no? Hay que tener un poco mente crítica, ¿no? Sí, sí, es cierto que al final tienes que mirar para ti y quizás es cierto que antes había más fundamento de crianza, ¿no? Los tíos, los abuelos, las casas. Hombre, es cierto que mucha gente que se va con los abuelos, pero antes era un poco la predisposición a criar y hoy en día estamos más aislados, mucho más solos, aunque sí te juntas en el parque, en los cumpleaños, pero mucha gran parte del tiempo en casa solemos estar solos. Entonces también es... Sí, también lo que hablamos, o sea, los niños de hoy en día también, mira que hay una cosa que queda claro. Lo que yo no veo normal es que un adulto esté 24/7 con un niño, ni un niño esté 24/7 con un adulto. O sea, eso tampoco es normal. Nosotros antes tampoco pasábamos tanto tiempo con nuestros padres. No, No sé tú, pero nuestros padres estaban trabajando todo el día y luego nosotros ¿qué hacíamos? Salir a la calle, ir a jugar o ir a liarla. Entonces, ¿que hemos tenido más tiempo de crianza? Yo diría que no, que todo lo contrario, que hoy en día los niños están mucho más con los padres. Lo que pasa que la expectativa esa de crianza que hay hoy en día solo puede o sea, alguien que esté licenciado en pedagogía o en psicología. Los demás, pues mira, lo ni que con estemos esas. haciendo ya está bien. Y ni con esas, porque yo recuerdo a mi madre, teníamos un vecino que era médico y le decía con mi hermano mayor, decía, bueno, pues cuando el niño quiera comer, que coma, no tienes que estar persiguiéndole. Y mi madre siempre cuenta la misma historia, dice, y al día siguiente le veo en el parque, corriendo detrás del niño,
con el sandwichito, come fulanito, come. O sea, como consejo vendo que para mí no tengo, ¿no? Claro. Yo creo que es fastidiado la paternidad y se juega un poco eso, la carga que tenemos. Ahora somos padres y los padres también tenemos que participar en la crianza, pero también como muy cuestionada con todo lo que haces, lo que dejas de hacer, si le das, por qué no le das, porque... Pero bueno, creo que vamos por el buen camino, a pesar de las mil dudas que tenemos todos, lo estamos haciendo bastante bien, aunque... Sí. Luego aquí está lo que podíamos un poco... Por desgracia la vida a nosotros nos ha unido también una situación que ha sido compleja con nuestros padres, ¿no? Bueno, Los pobres ya no están con nosotros. Y ahora cuando haces memoria bueno, de todo lo que han hecho, todo lo es, pues que al final también haces memoria y dices, pues tío, lo han hecho lo mejor que pueden con lo mejor que han tenido. ¿Se puede cuestionar? Sí, pero también puedes decir, hostia, yo en su situación, si me pongo en su situación, hubiera hecho lo mismo. Y yo espero que mis hijas, el día de mañana, hagan la misma reflexión. Yo lo voy a intentar lo mejor posible, igual que hicieron tu padre y el mío, ¿vale? ujú. Evidentemente, siempre habrá algo y tienes que entender que en ese momento se hacía de esa manera o se hacía así y luego yo al final reconozco que he tenido el mejor padre del mundo, al final. Ole, chapo, ole. Y te das cuenta cuando tienes hijos, te das Sí. cuenta cuando los coges en brazos, Mm, cuando pasan 100.000 historias mm, y cuando te acuerdas y lo que dices tú, y dices, joder, pues lo habéis hecho muy bien, qué claro. cojones. Uy, lo habéis hecho muy bien, tendré mis taras, pero lo habéis Mm, hecho de puta madre. Y eso intentamos hacerlo para nuestros hijos. Pues bueno, antes de que se nos empiece a caer la lágrima, porque yo soy de sí, 5 que llora. sí, ya. Bueno, pues nada, después de todo esto, ahora vamos a pasar a la opinión del experto y a ver qué es lo que opina la gente, ¿de acuerdo? Y nada, nos vemos en unos minutos. Nos vemos. Nada, lo que duele la policía. Adiós, Hasta chicos. luego. La calle opina. Hola, buenas tardes, amigos de los primos. Estamos aquí en otro capítulo de Filosofía de Primos, entrevistando a gente de la calle, gente random. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo David. David, encantado, David. Estamos, pues eso, en un parque haciendo las cosas que nos tocan como padres. Y el episodio de hoy es sobre la paternidad. ¿Somos los padres que esperábamos que íbamos a ser o cómo lo ves? Bueno, ¿Te a lo esperabas que mejor íbamos a ser así? al principio puedes intentar eh, hacer un poco pues, lo que tienes en mente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que tengo dos hijos, con el primero lo intentas, con el segundo ya es más difícil. Es misión imposible. Claro, ¿Cuántos se llevan? se llevan 2 años. Bueno, todavía los míos también se llevan 2 años. Con el primero todavía es mucho más loco todo, ¿no? El segundo ya le echas a dormir, te das de lado y dices, duermo mis 8 horas, ya ni me levanto y respiro o no. Pero tú crees que es más fácil, es más difícil, pensaba que iba a ser así o vamos... Más difícil. Yo creo que por mucho que te imagines cómo es el padre, luego es totalmente algo muy distinto. Es la responsabilidad que tienes que tener con ellos, de eso, de estar protegiéndoles, pues eso. Estamos en el parque que se nos caen va detrás de ellos. Eso es. Y yo creo que no tiene nada que ver con lo que uno se espera. Vamos, es muy difícil ser padre y agota mucho porque luego no lo piensas, pero claro, también te cansas, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor antes no pensabas y Y ahora, vamos. sin que nos escuchen las mujeres, que nos escucharán, es cierto que estamos más involucrados, tenemos un papel mucho más activo, también contribuimos, diría, 50-50, y también terminas agotado por las noches. Si tú tienes tiempo para ti, para decir ahora, si todavía son pequeños, no haces nada, trabajo, casa, niño, 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 fin de semana, dices, me voy a echar la Mm, siesta, no puede. Es muy complicado sacar un momento libre para uno mismo. O te quitas horas de sueño y duermes 4 horas o 3, o es muy difícil porque al final ellos te exigen casi 100% de 4 horas. Porque, bueno, son niños pequeños y tienes que cuidar. Es verdad que cuando se van a dormir, pues sí, dices, bueno, pues un ratito Después de fregar los cacharros, claro, después de sí, poner la lavadora, después de tal, ahora es cuando me pero siento. eso es. Pero vamos, que al final te exigen mucho. Tienes que sacar un ratito para uno. ¿Y algún consejo para otros padres para... Consejo. No tengáis Yo creo hijos? no, tampoco eso, que es muy bonito tener hijos, al final te diviertes también. Paciencia, paciencia, pues porque al final son niños, quieren estar jugando todo el rato y bueno, y hay que tener pues autocontrol y paciencia para pues en determinados momentos
Pero no, no perder los no perder nervios los nervios. y no gritar y no chillar, Eso es. que yo me incluyo. Y bueno, y creo que muchas gracias por todo. Creo que en el fondo somos padres estupendos y lo vamos a seguir siendo y no pensar más allá de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y lo estamos haciendo, que es lo intentamos, sí, importante y algún día nos lo agradecerán. Eso es. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y que los disfrutes y que ya te quieres estar un poco más y a ser felices. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pues vale. ¿Dejamos? Buenas tardes, queridos amigos de los primos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un programa distinto. Como podéis ver, nos encontramos en directo juntos. Nos hemos Eh, multiplicado los primos. Exacto. Tenemos el gusto de presentaros a dos hermanos, ¿vale? Dos padres de esta vida moderna del siglo XXI. Y tengo a Jesús y Ángel. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal lleváis la paternidad? ¿Cómo pensabais que iba a ser? ¿O qué es vuestra opinión de la paternidad del siglo XXI? La paternidad del siglo XXI es distinta a lo que hemos vivido nosotros, pero mejor que haya sido distinta. Pero tú pensabas que ibas a ser el padre que eres hoy en día, con tus cosas, pensabas que iba a ser de otra manera cuando tuvieras a tus niños, saldrías al parque, la relación con... Pero es que eso realmente no piensa cómo puede ser o quiere ser. No puedes pensarlo. Bueno, alguna vez te la has tenido que imaginar, ¿no? Tú te imaginas que eres padre, pero no te imaginas los hábitos. Ni te imaginas bueno, tú te puedes imaginar hacia qué camino lo quieres llevar, pero no te puedes Pero, Ángel, imaginar. cuando tú le tenías en brazos, cuando era un bebé, decías, cuando sea más mayor, le voy a llevar al parque, voy a hacer esto, quiero que juegue al fútbol, no sé qué, no sé cuánto. A ver, la paternidad, o sea, yo creo que la paternidad que tenemos ahora es distinta a la que nos dan nuestros padres, empezando por ahí, porque nuestros padres, digamos, nos enseñaban de otra manera, tenían otros problemas, otras historias, pero yo, o sea, no me imaginaba nunca, cuando tuve a Lucía y a Sofía en brazos, que son dos, cómo iba a ser, o sea, porque al final, por mucho que quieras hacer, siempre tienes la idea de que no lo estás haciendo del todo bien. O sea, no pasas un tiempo que pasas para ti, si no lo pasas para ellas, te quedas así como el regusto de tener que haberlo hecho con ellas, pero bueno. Pero yo creo que al final yo creo que cambia mucho, sobre todo la motivación, la manera de educar, la manera de no tanto palo ni como nos da a nosotros, sino más amor, más motivación y creo que es diferente. Pero Yo creo porque que ellas sabrán portar mejor que nosotros. Mejorarnos a nosotros el amor yo no creo que sea. Yo creo que el amor es distinto. No es que sea inequívoco. No, pero ¿cómo nos hemos portado nosotros? O sea, como son ellas... Pero porque era otra época distinta. Es que ahora nuestros hijos en general son han nacido, Estamos en sociedad de primos, sí. han nacido con otra parte de educación que nosotros, por ejemplo, ellos son han crecido con la tecnología. Ya, pero si no nos... Entonces, que se hayan criado con la tecnología no les daba para, yo qué sé, para llenar una fuente de sapos o yo qué sé, o para O robar en el Corte Inglés, otra cosa que... Eso lo aportamos. disparar gatos con la escopeta perdigones. Claro. No les daba tiempo. Una cosa. Ellos nunca van a poner, Pero- digo que nunca van a Pero poner. tus padres nunca te veían eso. O sea, nosotros hacíamos todo eso, al menos que vinieran y Pero nos bueno. pegaran la bronca. No, claro que pasa ahora, yo creo que hay una crianza. Pero- Estar mucho más tiempo pasando los niños con los padres. Pero esos son ¿vale? comentarios más gamberretes. Pero Pero ejemplo, no estabas en casa tanto, es lo que... por ejemplo, los niños de ahora nunca van a poner una pinza con una carta para que suene su bici como una moto. Eso no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no, la imaginación que tienen actualmente no es la que teníamos nosotros, porque nosotros nos teníamos que crear la imaginación. Porque con un palo y unas chapas en el parque lo tenías todo, y un tablet. Ya, pero ellos Eso- nunca, pero eso no nunca- tiene que ver pero eso no Por- tiene que ver a la educación que tengan tus padres. que no la educación, pero es Pero que eso, por forma- ejemplo, podríamos hablar, ya esto sería adquirida. más la infancia. No. Era un tema más de la infancia que ha cambiado. Pero a viene- nivel de paternidad, viene, ¿vale? Como Claro, padre. como padre, de- claro, tu totalmente padre no se diferente. enteraba de la Viene- mitad de cosas de lo que Porque, hacíamos. porque era otra cultura, venían de otro rollo, venían de tal y no tenían... Pero Yo eso también viene- creo que ahora mismo, igual que decía el Fari, también existe el padre blandengue. El padre O sea, que es el padre este o sea, el típico que está como con todos, el- como todos. Sí, ¿no? como todos. Y yo creo que yo personalmente o sea, nunca he podido ser así, no he podido ser ese padre blandengue. O sea, a mí, por ejemplo, esto va a salir en muchos lados. O sea, no hay cosa más coñazo que, o sea, yo voy a ir a mi hija a mi gimnasia rítmica, pero porque veo a mi hija, pero aguantar 200 niñas haciendo gimnasia rítmica.
Sí, no es para cortarte la vena. Claro, pero igual que ir a ver a tu hijo jugar al fútbol. Al tuyo lo ves con 7 años. No, Pero ver a otros tantos dices, retrasados, hostia. se Y piensan hay que- padres blandengues que siguen eso, que siguen están motivados, qué clasificación, qué tal. Pero bueno, pero ¿por qué hacen eso? Porque si no lo hacen, no eres buen padre. Ahí está. Claro, esa es la historia también. Entonces creo que la paternidad ha cambiado en ese sentido, porque antes, si tú querías ser padre blandengue, tampoco lo podías ser. Antes tenías que ser un padre duro. Y ahora, si eres un padre duro, no, ahora te dicen que tienes que ser un padre blandengue. Entonces la paternidad ha cambiado en ese Si le sentido. das un azote en el culo en el niño, ya llaman a la Guardia Civil. O sea, tú te callas al suelo, te Pero- vas Yo ya no, con la bici yo no. y te vas a Es casa. que, Yo es no, que yo- ya mi hija se hace algo, me vuelvo, será- me vuelvo a lo mismo que antiguamente no había un gilipollas detrás de un móvil que te decía lo que tenías que hacer o que no tenías que hacer, que la gente hace caso a esos gurús de hijos que no tienen hijos. Pero ya no es eso, Entonces- la protección que había por Hombre, que hay oye, porque- escucha, mira, Tú, yo, tú te mira, callas al suelo y ya te podían morir. A que mí te mi- levantas mira, tú a solo mí mi y te hija- decía, "Ay, ven aquí". a mí mi hija me dice, además es que ha sido algo que pasó hoy. No, papá, es que me ha quedado una. Es que, pero lo demás bien, digo, bien una O sea, no, si tú suspendes una, es malo. O sea, no es en esto ahora que todo parece bien y demás. Sí. Y ya sé mi hija, si un día la lía, y hay veces que hay veces con las palabras no vale, y llega un momento que al final hace falta a lo mejor dar un cachete y, no, o sea, no pegar una palita, pero un cachete y un azote, yo creo que está bien dado. O O sea, sea, que levante la mano que empiece Pero un que- cachete y un azote a tiempo y otro. Yo ya que estaba Venga, coño, ¿cómo que un dos hace? Un dos hace? Pero, Un dos hace. pero es que tu tío es muy pequeño. No, Cuando tenga, no, escucha, no. cuando tu hijo tenga 12, 15 años y se te enfrente, hay ya que, ves tú, hay, ya que ver, escucha. hay que ver la proporcionalidad de... No, pero Está hablando aquí el. claro, Ya, amigo, cuando venga que esté en la tuya, la mía tiene 17. cuando era 17 años y a cortarle películas, ya hablaron. Con 17 años ya Y te queda grabado. tienes que enganchar de pescuezo con un tío. ¿Lo ves? Claro. Pero es distinto, pues entonces estoy intentando hacer que no llegue a ese cauce. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la educación del siglo XXI? Pues sí, que estamos rodeados de gente gilipollas, ya está. Eso. Ahí la verdad. Parte de la base. Si el 98% de esta población de este mundo son todos gilipollas. Yo soy uno de los gilipollas. Pero es que hay gente gilipollas. Hay dos clases de gilipollas nosotros y luego gilipollas. Sí, no, Vale. gilipollas plus de... Bueno, vamos a centrarnos un momento. Porque Para ir cerrando bien, amigos de los Yo, Vale. yo quiero regresar a una cosa más importante. 20 segundos. Sí, pero muy rápido, que es de la manera que nos hemos criado. Tiene mucho que ver cómo estamos criando nosotros a nuestros hijos. Que es a lo que yo quería decir. Como nosotros nos hemos criado de una manera más analógica, yo al menos intento educar a mi hijo de una manera más analógica, de una manera más digital. Que no te estoy diciendo que a mi hijo no le deje el móvil, que tal, que tampoco puede ser que sea un retrasado. No lo puedo tener. Porque no le puedes Yo ahora voy a sacar mi conclusión de Pero, esta conversación. pero la culpa de toda esta educación, de toda mierda de gilipollas que nos quieren vender el todo de la tortilla, yo le echo la culpa de... la culpa de los padres la dice como, digo, venga, tu opinión. Mi opinión en cuanto a la enseñanza y demás es que yo creo que al final, yo creo que esto es como el río. Según baja el río, si baja con fuerza o baja hablando en un punto, al final, pues igual tiene que... Pero, Vale. y no es lo mismo, y esto me van a pinchar, no es lo mismo tener y criar hijos que hijas. Efectivamente. Vale. Tengo que Eso decirte es otro tema. bueno, que la preocupación no es la misma de tiempos. O sea, El miedo que hay normalmente que te inculcan y el que tienes es distinto de ser chico, ser chico. Escucha una cosa, yo voy a hacer un inciso así, ¿vale? Yo creo que lo que podemos sacar un poco en conclusión, ¿no? Es que realmente antes se criaba así porque era lo normal, y lo que se decía, y ahora se cría así porque ahora se dice que es lo normal, y quizá a lo mejor debería decir ser más auténticos cada uno y ser más críticos y cada uno criar al hijo como cree que tiene que ser, Lo que la no como gente- piensa la gente No, que se debe de hacer. se Ya- tiene ya que leer la genealogía de la moral de Nietzsche. ¿Qué es normal, qué no es normal? Estamos, El libro me jodió la vida, tío. estamos, ¿Por qué me leí ese libro? no, chicos, Sí, se me ocurre lo que Déjate bigote. el problema es que hemos normalizado lo anormal, pero bueno, ¿te consideras buen padre? ¿Crees que lo has hecho bien? Yo sí, yo Rápidamente. estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, de lo que estoy criando y de cómo lo estoy haciendo. ¿Y tú? Yo creo que siempre se puede mejorar. Nada, yo lo estoy haciendo 100%. Yo creo que lo estáis haciendo bien, que tienes que estar súper orgulloso. ¿Y tú? Yo, de puta madre, está haciendo fenomenal. Hombre, le falta un poquito para el sobresaliente. Yo yo creo que lo hago bien, pero creía que lo iba a hacer mejor. Yo Hombre, pensaba que iba a ser también. distinto. Bueno, Quiero, muchas gracias. Tenelu, Primos, amigo de los quiero. primos. Venga. Adiós. Adiós, primo.
La opinión del experto. El gurú habla. Hola amigos de los primos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí a un nuevo capítulo que nos trae la paternidad y los padres que pensábamos que íbamos a ser en este nuevo siglo con todo lo que lleva. Como especialista hoy de nuestra sección, hemos invitado aquí al compañero Chesco, que lo tenemos aquí en pantalla. ¿Qué tal, Chesco? Buenas, encantado de estar aquí. Muy bien. Chesco me parece algo bastante interesante porque él realiza, aparte de varias terapias que realiza y que ha estado trabajando mucho y que tiene una experiencia personal, bueno, hizo una cosa que se suele oír mucho en el mundo femenino, que sería el círculo de mujeres, y se ha trasladado un poco y se ha especializado en una cosa que los hombres pues no estamos muy acostumbrados, que sería el círculo de hombres y en qué consiste. Y para eso me gustaría que tú te presentaras y dijeras en qué funciona, más que hacer yo todo este monólogo. Pues dinos, Chesco, ¿en qué Vale. consiste el círculo de hombres? De hombres, a mi entender, crear y generar un espacio seguro para que los hombres, obviamente, tengamos esta oportunidad de autosostenernos, de dejarnos sostener y sobre todo de confiar, ¿no? Confiar en la tribu. Mujeres lo tienen muy dentro, ¿no? Y a un mundo emocional muy extenso, el nuestro es muy limitado y con poco lenguaje. La mujer es enorme y es esta coalición, ¿no?, que tiene la mujer, y en el hombre falta un montón. De padres, ostras, decir, no puedo más, me pasa esto, ostras, a mí también. Simplemente el hecho de generar este espacio seguro y compartirlo, ya no te descargas un poco, hay empatía, conexión, un vínculo más estrecho, más sano, ¿no?, para reparar después todo lo que vaya surgiendo en la vida, ¿no? Lo que muchos de los, bueno, lo que hablamos, que sería el tema de la paternidad, eso es una cosa que vemos beneficiosa porque al final uno no está bien contento y equilibrado con uno mismo. Al final estamos pasando el testigo a las nuevas generaciones. Creo que es un trabajo bastante interesante y que se debe de intentar difundir porque, como sabrás, ¿no?, a los padres o los hombres o tal, no nos han enseñado a abrirnos esos sentimientos, preocupaciones. Bueno, generar este ámbito que tú, Melón, para llamar de una manera importante, deja una huella bastante importante. Me gustaría saber si muchos de los que acuden a tu círculo tienen unas inquietudes bueno, en la paternidad, o si ves algunas sinergias que se acaban, o problemas entre padre e hijos, ¿no?, que se van a tratar allí, o no sé, si me podías dar un poco tu opinión respecto a lo que sería la paternidad en el siglo XXI. Que el desafío que conlleva ya la paternidad en sí es como mirarte en el espejo. Al ser padre, y más aquí un espejo o varios, que te van diciendo, eres así, eres así, ¿no? Te van haciendo estos inputs y estas proyecciones que sí o sí te vas a mirar, ¿no? Y yo creo que nos debemos de mirar, nos hemos de reparar el vínculo que tenemos con los padres, con la madre, para sanar, reparar y hacerlo diferente bueno, con los hijos y con las hijas. Obviamente, ni padres perfectos, ni madres perfectas, ni hijos perfectos. Y sí, a la vez, ¿me entiendes? Es como este punto de hacemos lo que podemos con lo que tenemos y ser conscientes de ello. Ser conscientes de ello y sobre todo mirarnos un poquito y empezar por uno para después poderlo exteriorizar, ¿no? Y dar este espacio seguro que se crea en estos círculos. Al niño, a la niña, hey, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Darle tiempo, escucha. Para mí, yo diría que un tema esencial sería la escucha activa. Aquí lo dejo, es difícil. Para mí es esta escucha interna para decir, como hombre, como padre, ¿qué me pasa a mí? ¿De dónde vengo? ¿Mi padre cómo era conmigo? Porque quieras o no, tenemos unas referencias que trasladamos, las pasamos, ¿no? Y si eres consciente de que lo que te han dado, puedes hacer tu mezcla, puedes hacer tu manera y transmitirlo de otra manera más amable, con más escucha y algo sí, más amable, ¿no? Yo, como ya sabéis que esto aquí vamos improvisando, pero me gusta poco poner en contexto porque hay una cosa que no saben los amigos de los primos no saben, pero este proyecto surgió porque tanto mi primo como yo perdimos nuestros padres en fechas similares, ¿vale? Y esto sumado a la paternidad, la crisis de los 40, tal, nos ha llevado a esto que estás diciendo, al revisar la relación que tenías con tu padre, que el día a día no podías, ¿no? Y ver que al final valorarlo, pero el problema es eso, que lo valoras cuando no estás y no le das las gracias, ¿no?, de que hizo lo que pudo con lo que tuvo. Hay que entender el contexto en el que vivió él para saber
lo que te ha hecho a ti. Claro, nosotros estamos en ese proceso de decir, bueno, no, lo que siempre decimos, que no queríamos ser como nuestros padres, ¿eh? Y al final, aunque no quieras, te acabas convirtiendo pero es que hasta que no eres padre no lo entienden, ¿no? Entonces, nos encontramos en ese, y bueno, viene un poco enlazado en esto que estabas diciendo tú, ¿no? De ese escuchar, ese buscar, ese entender, es un proceso en el cual, pues bueno, nos encontramos y nos ha llevado a esto y nos ha llevado a ti. Todo esto está funcionando bastante bien, está siguiendo su dinámica, ¿vale? Pues es un poquito la mirada a mejorar. Tenemos cosas muy buenas que también es muy importante honrar y disfrutar y celebrar para poder ser alguien mejor. Es importante aquí y ahora decir, hey, pues soy la leche. Sí, con mis sombras, evidentemente, creer esto, pues somos la leche, ¿no? Cada uno a su manera. También tener este punto de referencia y de orgullo. Yo, claro, tengo de mejorar. Mogollón, y no tengo 4 vidas ni para hacerlo, pero vamos allá, ¿no? Vamos a contentarnos y a mirar y a rascar un poquito esto, ¿no? Estas cicatrices, esta rotura. Simplemente, para lo que decías, ser mejores y aportar pues lo que podamos, con el cariño que sepamos. Que claro, una de las preguntas que te quería realizar es cómo ves tú la visión de la paternidad en el mundo actual, esa presión de ser, bueno, como todos, no los padres, si no estamos hablando de padres, porque es el caso que podemos hablar, que también entiendo que está la mujer, la maternidad, ¿no? O sea, relación entre hijos y padres, madres, entonces se nos exige demasiado, se nos exige lo que debe de exigirse porque es una parte importante, la crianza del futuro, ¿no? De dónde estamos dejando nuestro mundo, ¿no? Me gustaría que dentro del círculo y tu opinión de tu experiencia en esta faceta de la paternidad, como se vive en el siglo XXI, que nos dieras, no sé, unos tips o unos consejos o cómo lo ves tú dentro de las terapias que realizas. Yo me quedo en la escucha, seré como que quizá muy simple en este sentido. Para mí es esencial, escucha tanto interna como, ¿no? de la familia, la compañera, el compañero, los hijos. Para mí es esencial para entender cómo cómo estoy, qué me pasa cuando pasan cosas o les pasan cosas a mis familiares. En este sentido, es muy cierto lo que dices tú. Hay mucha exigencia, ¿no? En la paternidad. Y creo que la maternidad es un espejo donde tenemos que referenciarnos, tenemos que coger de gran ejemplo. Somos un equipo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que es este punto. Somos un equipo, aquí estamos los dos. En meditaciones tengo tips, bastantes cositas para hacer esto el día a día, ¿no? Y como decíamos, un entrenamiento diario. Entrenar como los bíceps, pero entrenar esta escucha de hombre, paternar, para todo irá como anillo al dedo. Yo aconsejo a todo el mundo que contacte con Chesco y que lo trabaje. Quizá a lo mejor ahora doy una chapa un poco de esto, pero todos aquellos que tengáis padres y todavía podéis hablar con ellos, echarlos, ¿sabes? Que cuando no estén, le tendréis muchas preguntas que os hubiera gustado contestar y por no haber parado habéis perdido la oportunidad. Y entonces, para eso, daros cuenta, estoy yo para daros la murga y si necesitáis más ayuda, porque entiendo que no todo el mundo con la masculinidad que se han vivido está tan abierto emocionalmente a los canales que necesita. Aquí está nuestro compañero Chesco para que os ayude en todo esto. Pues bueno, Chesco, un placer. Muchas gracias por ayudarnos. Y bueno, estamos en contacto. A ver si también surgen otros programas y nos puedes echar una manita, ¿de acuerdo? Aquí estoy yo disponible y muchas gracias por la invitación, de verdad. De nada, venga, hasta luego. Voy. Adiós. Estimados todos y todes, sentimos decirles que estamos llegando al final. Hola amigos de los primos. Estamos aquí de vuelta después de haber estrujado un poco el tema este de la paternidad. Yo no sé cómo lo ves tú. Después de todo lo que hemos visto, creo que como en la película, que no voy a hacer spoilers finales, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Yo creo que nada. No hemos aprendido absolutamente nada ni lo aprenderemos. ¿Qué opinas? Bueno, pero al final, como siempre, al final todo el mundo hace lo que puede con lo que tiene. Eso está claro. Lo que pasa que los tiempos también van cambiando, las generaciones son distintas y nosotros quedamos obsoletos. Entonces, ¿qué pasa? Nunca podemos llegar a ser los padres que queríamos ser porque los tiempos van cambiando y nosotros estamos como un poco por detrás, ¿no? De las nuevas generaciones. Yo entonces creo que es una asignatura que siempre va a quedar pendiente, como dices tú. Nunca la haremos bien, pero por las circunstancias que hemos dicho. Al final nosotros nos criamos hace 40 años, nuestras hijas van 40 años por delante de nosotros y nosotros pensamientos de hace 40 años atrás. Entonces haremos lo que podamos con lo que tenemos y lo mejor posible.
tenemos otra tecnología, otros tiempos son cambiantes, siempre estamos con el deber ser y lo que es, queremos llegar a más o queremos llegar a unos estándares y al final pues te tienes que quedar que lo que haces lo estás haciendo con el corazón, todas tuvo unas mejores intenciones y no sé, hemos visto pues las entrevistas a los primos, las entrevistas al gurú, la entrevista al chico del parque y creo que todos pensamos un poco lo mismo, ¿no? Que al final tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos y muchos nos criticarán y dirán que somos malos padres. Tendríamos que crear el grupo de los malos padres. Yo creo que el problema también no es que lo que piensen los demás, es lo que piensen nuestros hijos al final. Pero yo creo que espero que sean lo críticos y que les llegue el mensaje este de que nosotros lo hemos hecho con todo el amor que sabíamos. No hemos llegado que no ha sido por maldad, sino ha sido porque no sabíamos hacerlo mejor. Y con independencia de todo, Pedro, sabes que al final del todo nos van a meter en un asilo. Yo no sé a ti, pero a mí la primera de cambio me mandarán al... Sí, yo tenía esperanza de que siguieran los videoclubs y que me metieran en una cabina para ir cambiando las películas, ¿sabes? Pero ahora ya con todo streaming y todo este veo que no, que voy a acabar al final en un geriátrico. Con suerte. Una cosa. Hacemos una cosa, que se hagan primos y que nos manden por lo menos al mismo. Y por lo menos estamos tú y yo ahí dándonos por... Iba a decir... Yo no sé si nos aguantarían, yo creo que nos separarían. Las reivindicaciones que íbamos a hacer los dos, por lo que íbamos a dar, que no creo que no aguante nadie. Como en el cole, nos iban a separar, castigados. Pues muy bien, Pedro. Que, yo creo que con todo eso podemos cerrar este episodio y nada, desear a todo el mundo que pase buenas vacaciones, que al fin se nos ha alargado y nada, que al final que hagáis lo que hagáis en la vida y pase lo que pase. No seáis primos. No seáis primos. Bueno, chicos, nos despedimos. Un abrazo. Adiós. Adiós. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado y les haga reflexionar, pero no demasiado, sobre las vicisitudes azarosas de la vida. Pueden seguirnos, comentar y opinar en redes Filosofía de Primos. Muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima entrega. No se olviden que, pase lo que les pase en la vida, no sean primos.